volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Por supuesto que podríamos hablar horas sobre esto, pero yo cuando estuve leyendo sobre los preparativos de la película, cuando se forma, digamos, cuando se hace el casting, se van eligiendo los actores, que son actores sin experiencia, muchos uruguayos además, de barrios populares de Montevideo, que además ni siquiera tienen relación con el mundo del rugby, con el mundo del Estela Maris o de Carrasco. Particularmente me golpeó en muchos sentidos una referencia a el encuentro entre los familiares de quienes fallecieron y los actores que iban a hacer en la película el papel de los muertos. Y pasó una cosa muy curiosa, por lo menos así me quedó a mí grabado luego de haber leído esas crónicas. Sentían esos familiares como que esos muertos estaban volviendo, que el hermano que le estaba dando la mano era el hermano que quedó en los Andes. ¿Tú fuiste testigo de esos encuentros? ¿Cómo te impactó a ti eso? Sí, totalmente, fui testigo de buena parte de esos encuentros, también participé en el casting, que es un tema de lo actoral, que yo no soy idóneo, pero Jota, por este vínculo de eso, del productor asociado implica eso, era ayudarlo a elegir los que se parecían, aunque no fuera físicamente, que tuvieran, que como él no los conocía, yo sí, o sea, yo soy como una especie de testigo que miro para afuera de la ventanilla del avión, entonces hasta participé en los castings. Y te pongo un ejemplo de eso que estás contando, Graciano. Recuerdo, y no te voy a dar el nombre, no quiero spoilear eh, pero te cuento la anécdota que vos vas a entenderla y los lectores y los espectadores de Contraviento lo van a entender. Hará 3 años, con una de las familias de los muertos, queríamos conocer la casa, el dormitorio. La casa ya no era de esa familia, había otra institución. Fuimos a esa casa que quedaba cerca del Palacio Legislativo, una casa, y fuimos con el actor que interpretaba a esa persona que murió. Y estaban dos hermanos, el hermano y la hermana. Y bueno, estaba J. Bayona, estaba yo, estaba la coach de actores, estaba el actor, estaban los dos hermanos, como te decía, empezamos a recorrer la casa. Y yo de repente miro de atrás y veo que la hermana del chico que murió le toma la mano al actor llorando, llorando, o sea, es como tú decías. Y esto creo que es universal, o sea, no es, por eso que yo creo que por eso es el interés que genera esta película. Es que es un caso emblemático, pero que todos tenemos algo, todos tenemos algo que nos recuerda a eso, que es como una especie de manantial donde uno puede recurrir y se inspira para su propia vida. Entonces era una situación totalmente surrealista porque 47 años, 48 años después, la hermana le tomaba la mano a un actor a quien acababa de conocer, porque en rigor se parece mucho, en este caso en lo psicológico y en lo físico, se buscó ahí, porque era un actor importante en la película, y le tomaba la mano y lloraba. Entonces, pero se confunde realidad con ficción, se confunde, y en rigor es toda esta historia, no te olvides de esto, Graciano, que para mí y para J. Bayona es muy importante. Lo que pasó en los Andes, hay una especie están como en un limbo, están a 4.000, casi 4.000 metros de altura, perdidos, abandonados, entonces, no se sabe bien la realidad y la realidad, el límite es muy difuso. Por eso que decimos, construyen una sociedad nueva. La sociedad de Nieve es una sociedad nueva, no es la sociedad de llano, la inventan ellos, y la inventan chiquilines de 20 años. Hay algunos más grandes, pero un promedio. Lo que realmente tú estás diciendo, y creo que emana del libro y seguramente va a emanar de la película, es que en las circunstancias extremas, y esta es una de ellas, otra puede ser la guerra, por ejemplo, o un desastre natural como la otra película de Bayona, eh, aflora, digamos, una parte que el ser humano incluso ni siquiera conoce de sí mismo, ¿no? O sea, el famoso el hombre es el lobo del hombre, que leíamos de Hobbes, se transforma en que el hombre es el amigo del hombre, ¿no? Pero tiene que suceder algo realmente dramático, catastrófico, para que esa beta, digamos, de profunda humanidad emerja. ¿Cómo, ¿Cómo afloró eso en el desarrollo de la película?
lo que dicen ellos. Es que hay una frase que es bien interesante, dice, que lo dicen, lo repiten hoy, los sobrevivientes que eran 14, dos murieron. Ellos dicen, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Ahí Eso lo está. dicen hasta hoy, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Y ahí entonces, si tú empiezas a bucear en ese concepto, y ahí entramos en la película, por eso que la película, vamos a volver al pasado para ver qué otras luces se nos están escapando. Si tú decís que nunca, como tú decías lo de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, si tú observás la sociedad que ellos construyen en el peor lugar imaginable, perdidos, abandonados, porque ellos escuchan que la sociedad del llano los abandona. Si tú escuchas todo eso y lo que surge no es la jauría humana, no es la bestia, no es los saqueadores de los huracanes del Katrina, no, surge todo lo contrario, la compasión y la misericordia, entonces dice, pero yo me estoy perdiendo de algo. Entonces, esa ficción apocalíptica, que es la que nos muestra, que es la que vemos a diario, ¿viste? Los rusos invadiendo Ucrania. O sea, no es que lo vimos al principio del siglo XX o a mediados con la Segunda Guerra, no lo estamos viendo ahora. Entonces, cuando al hombre le vas quitando capas, eso lo dicen ellos, son conceptos que ellos manejan, le vas quitando capas y capas y capas y llega al ser humano desnudo, lo que se muestra es al hombre, a un ser, al ser más generoso imaginable, a tal punto que creo que eso es el paroxismo de la generosidad, que es el pacto de entrega mutua que ellos hacen, o sea, el tema de yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo, esa rueda que avanza de Graciano donde yo te digo a ti, Graciano, estamos en esa circunstancia única, porque es irrepetible. Canesa le llama un laboratorio de comportamiento humano irrepetible, porque no puedes repetir que se caiga un avión en el medio de los Andes, que para Europa, incluso a los europeos les costó entender lo que es la escala de los Andes. Por eso tuvieron que venir a filmar los Andes. Y vino 2 años Bayona a filmar los Andes en pleno invierno, porque si no, en Europa te falta la escala y la escala es lo que te permite sentirte solo frente al cosmos. Y solo estás solo frente al cosmos, se te ocurre inventar una sociedad nueva. Pablo, esta respuesta tuya, basado en los testimonios de los sobrevivientes, de alguna manera es una especie de pasadizo que nos lleva a un concepto, digamos, mucho más profundo, trascendente, si se puede decir así. Cuando tú hablas, o ellos hablan, mejor dicho, del ser humano despojado de todas las capas, y queda por el camino, el hombre es el lobo del hombre, y se llega a lo más profundo, que es el amor del uno por el otro, quizás estamos rozando un concepto casi religioso, ¿verdad? En el sentido de que para los creyentes, yo soy creyente, digamos, en el alma de cada uno de nosotros hay un soplo divino, un soplo del Creador que en algún momento tiene que aflorar en la vida. Y quizás en el caso de los sobrevivientes y los que no sobrevivieron, afloró también. Todos los muchachos que fueron, tú también, se educaron en un colegio religioso. Eh, esta educación, esta formación religiosa, digamos, esta cultura católica o cristiana, ¿puede ser que haya tenido algo que ver con el comportamiento de ellos en la cordillera? Son hechos, ¿no? O sea, sí, fuimos todos a un colegio, el colegio este de Ciudad Maris, de los Christian Brothers, o sea, hermanos irlandeses, era católico, sin ninguna duda. O sea, mi madre me mandó ahí porque era del barrio y porque era católico y estudiaba en inglés. En el grupo, y en lo que me corresponde, que soy fuera, lo miro de afuera, hay más y menos, lo religioso está más o menos acendrado. Yo creo que en la película se juega más por lo espiritual que por lo religioso puramente dicho, porque ellos hablan mucho de lo que para mí me parece apasionante, del Dios de la montaña. No, tú dirás, no es un tema de diferentes dioses ni cosas que se le parezca, pero hablan del Dios de la montaña. Y por eso que yo prefiero usar otro concepto que ellos manejan y que ocurrió y que hoy se está poniendo muy de moda, que es el tema de la bondad. Y hoy se dice, los neurocientíficos de hoy, post pandemia, ¿no? O de la época de la pandemia, es nuevo, que la bondad se entrena. A mí me parece un concepto fabuloso. La bondad se entrena. Yo creo que si yo fuera a responderte eso que tú me preguntás, y no pongo más o menos religioso, lo que diría es que lo que hicieron es un curso intensivo de bondad. Eso sí lo hicieron.
porque si no, no se entiende que, insisto, no se entiende ese pacto de entrega mutua que hablábamos hoy, la generosidad extrema, no se entiende que los tempos los marcaban los heridos, o sea, lo que jamás se planteó ninguno es dejar a un herido por el camino. Los tempos, ellos el día 10 se enteran que hay que huir porque no vienen a buscarlos, el día 10. O sea, están perdidos en el medio de la nada. O sea, ya más advierten que están en un lugar complicado. No saben exactamente dónde, pero están en un lugar muy complicado. Entonces, los tempos quiere decir cuándo salen las expediciones, cuándo hay que salir a buscar ayuda. O sea, en realidad no encuentran nunca ayuda, salían a buscar, escapar de la trampa. Y entonces el dilema es el más truculento imaginable, Graciano, porque el dilema es, si salgo muy rápido, salvo a los heridos, que al final, o sea, capaz que no hubiera ocurrido la luz, es contrafáctico, capaz que no hubieran muerto los últimos tres que van jalonando la peripecia. El último muere el 11 de diciembre y la expedición final es el 12. Entonces, si salgo demasiado rápido, se pueden salvar más, pero nos podemos morir todos porque salís muy rápido, estás en pleno invierno para los Andes, octubre, noviembre, no empieza el deshielo, y ellos saben que son chicos instruidos, son chicos, la diversidad uruguaya. Yo siempre digo, y lo expliqué muy bien, me parece que lo expliqué bien a Bayona y a todo el equipo este gigantesco de la película, porque ellos quedaban enamorados del Uruguay. Yo siempre les dije, escuchen, a ver, entiendan, esto no es un país cualquiera, es el país más equilibrado de América Latina, como lo dice Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, de Pablo, esto lo digo yo, es la cuna de la socialdemocracia universal a principios del siglo XX. O sea, no es un país cualquiera, es un país de equilibrio, es un país de igualitario, es un país donde las diferencias no son extremas, es un país de una matriz, no sé, José Pedro Varela, de 1876, nos trae la escuela gratuita, pública, obligatoria, o sea, es muy igual. Es un país que es un pueblo que no claudica, eso nosotros desde 1928, el armisticio es la prueba fidedigna de que es un pueblo que no claudica. Argentina y Brasil hacen el armisticio porque estos tipos no van a aflojar. Tú puedes decir, esto es una especie de chauvinismo. No, en lo más mínimo son peculiaridades que están en los Andes, que están en los Andes. Pues yo digo siempre, el uruguayo es condición necesaria, aunque no suficiente. Entonces, Bayona por eso, y él que es muy inteligente, y todo el equipo, capturaron eso. Por eso yo creo que es la película más uruguaya que yo he visto, y en eso traté de influir todo lo que pude. Desde el 2016 hasta ayer estoy en ese tema, que lo uruguayo se transmita ni mejor ni peor. Odio el chauvinismo, Graciano, pero casualmente esto que ocurrió, que es una especie de símbolo universal de resiliencia, por usar una palabra relativamente moderna, la hacen uruguayo, no la hacen de otros países. Capaz que lo hubieran hecho, pero casualmente esto lo hacen uruguayos con esas peculiaridades. Entonces creo que eso se retroalimenta y nos permite entender mejor quiénes somos. Siempre se dice, ¿qué es lo que nos representa mejor para Pablo desde hace 52 años? Para mí, tal vez porque por la coyuntura de la vida, yo soy, como te dije, lo viví en carne propia, esto casi, porque estoy apegadito. Para mí lo que nos representa a Uruguay desde hace 52 años es esto. Si yo quiero buscar generosidad, lealtad, no claudican, disruptivo, es muy disruptivo, eso que dicen que los uruguayos son conservadores. ¿Qué conservadores? Si inventamos la socialdemocracia a principios del siglo XX, ¿quiénes son conservadores? No sé, habrá gente conservadora de todos los pelajes, pero estos chicos fueron los más disruptivos del mundo. Robert Scott, los expedicionarios antárticos de 1912, se dejaron morir, o sea, murieron de hambre y estaban cerquita del puesto base con alimentos. Acá no, acá antes de que existiera la donación de órganos, dieron un paso gigantesco hacia la donación de órganos, entregando el cuerpo. En el Claro. 72 no existía esto, Graciano.